Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Continuamos con este estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y vamos a continuar con este capítulo 5, la providencia de Dios. Y estamos en el párrafo 5. Lo que son el párrafo 4, 5 y 6 nos habla de la relación entre la providencia de Dios y el pecado. El párrafo 4 que vimos en la ocasión anterior nos habla de la providencia y el pecado en términos generales. La caída de nuestros padres, el pecado de los seres angelicales y el pecado de los hombres. En esta ocasión el párrafo 5 nos habla de el pecado en el pueblo de Dios. Cómo Dios en su providencia prueba a sus hijos para revelarles, para que nosotros nos demos cuenta de cuánto pecado hay en nuestro corazón. Y esto pues nos lleve a madurar, a crecer y a avanzar en la fe. Entonces vamos a leer el párrafo 5 y los textos que nos explican lo que el párrafo 5 postula. Dice la Confesión de Fe, capítulo 5, párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Entonces vamos a los textos de la Escritura que nos mencionan cómo Dios en su providencia permite que seamos tentados con el propósito de disciplinarnos por pecados anteriores o para que nosotros, cuando decidimos pecar, nos demos cuenta de lo que somos en realidad. Entonces vamos a la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas 32, 25, 26 y 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo, vamos a leer desde el 24. Ezequías, después de ser usado por Dios, fue conocido como un rey temeroso de Dios. Miren lo que sucede. Versículo 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué sucedió? Ezequías se enfermó de muerte, oró, Dios le respondió, lo sanó, pero Ezequías, en lugar de ser agradecido con Dios, se llenó de orgullo, de soberbia, se enalteció. Y Dios castigó su pecado, no solo contra él, sino contra todo el pueblo. Entonces esto llevó a Ezequías a que se humillara delante de Dios, para que la ira de Dios no cayera sobre la nación de Judá en los tiempos de Ezequías. Miren lo que dice el versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, ¿sí? Dios probó a Ezequías. ¿Cómo? Pues hubo unos
personajes que viajaron desde Babilonia a Judá para conocer la nación, para conocer la riqueza y la gloria de Ezequías, y Ezequías lo que hizo fue mostrarles todas las riquezas, mostrarle todo lo que había prosperado. Todo esto Dios lo hizo para probar el corazón de Ezequías, para que no solo para que Ezequías se diera cuenta de lo que había en su propio corazón. Continuemos. Segundo libro de Samuel 24:1 nos habla de cómo Dios movió a David a que censara al pueblo. Sí, recordemos que el texto dice que se encendió la ira de Dios contra David, ya lo vimos en una ocasión anterior. Se encendió la ira de Dios contra la nación e incitó a David a que hiciera un censo. Pero ¿por qué Dios incitó a David? Y recuerden que el pasaje paralelo de primer libro de Crónicas 21 nos dice que fue Satanás el que movió a David a hacerlo. Dios a través de Satanás llevó a David a llevar a cabo un censo que era pecado porque era desconfianza de David en Dios. Pero ¿por qué razón Dios utilizó el pecado de David en esta ocasión? Para castigar pecados anteriores. Porque el texto inicia diciendo, se encendió la ira de Dios. O sea, había pecado en el pueblo. Esto hizo enojar a Dios y Dios movió a David, ¿sí? Utilizó el pecado de David para, en un lenguaje más coloquial, para que David, cometiendo este pecado del censo, Dios se las iba a cobrar todas, le iba a cobrar todas las anteriores. Continuemos. Marcos 14, 66 al 72. Marcos 14, hay más textos, pero no los vamos a ver por causa del tiempo. Marcos 14, 66 al 72. Dice la palabra de Dios. Nos habla de la negación de Pedro. Ya Pedro le había dicho a él, al Señor, Señor, contigo hasta la muerte. En el Evangelio de Lucas. Y todos los demás, no solamente Pedro, ¿sí? Si ustedes leen el texto de Lucas, vamos a leerlo. Vamos mejor al de Mateo 26, que es un poco más completo. Nos dice el Señor en Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces miremos que no solamente fue Pedro, todos dijeron exactamente lo mismo. Y todos cometieron el pecado de traición porque aunque Pedro lo negó bajo maldición, bajo juramento, pues los demás discípulos lo abandonaron cuando Jesús fue arrestado. Todos cometieron el pecado de traición. Entonces acá se nos relata en Marcos capítulo 14 del 66 al 72 la negación de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba.
Pasaje paralelo dice que lloró amargamente. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Bueno, lo que la confesión menciona, Dios permitió que Pedro fuese tentado. A través de esta tentación, Dios probó a Pedro y sacó lo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Autoconfianza, orgullo. Era una persona demasiado confiada, confiaba mucho en él mismo. Señor, contigo hasta la muerte. Y mírenlo, le faltó llorar negando al Señor. Lo negó 3 veces y en la última ocasión maldijo y juró que no conocía a Jesús. Entonces, ese pecado que el Señor menciona cuando le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, dice, Satanás os ha pedido. Dios permitió que Pedro y los discípulos fueran tentados para mostrarles su debilidad, su pecado, autoconfianza y cobardía, porque ninguno permaneció con el Señor. Entonces, por esa razón Dios permite que nosotros seamos tentados. A través de esa tentación nos prueba para que se evidencie nuestra debilidad y podamos corregir. Continuemos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su propia gloria y para el bien de ellos. ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? Bueno, la palabra de Dios lo dice, Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que han sido llamados conforme al propósito de Dios y por esa razón aman a Dios. Entonces, ¿por qué Dios hace todo esto? Para nuestro bien, para el bien de sus hijos, y por tal razón, como allí se está cumpliendo el propósito de Dios, Él recibe la gloria. A Él sea toda la gloria. Por esa razón, Él hace estas cosas. ¿Listo, mis hermanos? Pasamos entonces ahora al párrafo número 6. El párrafo número 6 nos habla de el pecado de los impíos, el pecado de los incrédulos. A diferencia del pecado de los creyentes, tiene un propósito y es ser probados, revelar lo que hay en nuestro corazón o disciplinarnos por pecados anteriores. El pecado de los impíos tiene una razón de ser. Entonces vamos a leer el párrafo de la confesión. Dice el párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia por la cual Él podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellas cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Aquí ocurre el caso contrario de los creyentes. ¿Por qué el incrédulo cae en pecado? Porque Dios le retira su gracia, le retira los dones que tenían, los deja expuestos a aquellas cosas que su corrupción convierte en pecado, los entrega al mundo, al poder de Satanás.
Y como consecuencia, estas personas se endurecen cada vez más contra Dios. Lo que en el creyente hace que se humille ante Dios, en ello genera endurecimiento. Cuando el creyente peca y es disciplinado por Dios, el creyente se humilla y se ablanda, se vuelve más dócil, aprende. El incrédulo no, el incrédulo se endurece. Vamos a los textos de la Escritura, por favor. Romanos 1, 24 al 28. Romanos 1, 24 al 28. Allí se nos habla de la condición del ser humano sin Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esta es la explicación de lo que nos dice la confesión en el primer punto. En el párrafo 6, la primera frase. Dios los ciega y los endurece. No porque sean inocentes palomitas y Dios lo exponga el pecado, no, como consecuencia de su pecado anterior. El hombre sin Dios tiene toda la materia prima para hacer el mal, y lo que Dios hace es dejarlo. Las palabras que utiliza el apóstol Pablo allí son los entrega, versículo 24, versículo 26, los entrega, versículo 28, los entrega. Y sabemos que cuando se utiliza una palabra o una frase varias veces en un mismo texto es porque tiene una repercusión muy importante en el significado del texto. Acá la cuestión no es que Dios los metió en tentación, que Dios no, los entregó, los dejó, pasó de largo. Continuemos. Entonces continúa diciendo la confesión. No solo le niega su gracia por la cual él podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones. Dios le retira su gracia. Deuteronomio 29:4. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué dice? Dios no les dio la gracia. No les dio la gracia al pueblo de Israel. Le retiró su gracia. Continuemos. Que continúa diciendo el párrafo. Sino que también algunas veces le retira los dones que tenían. No solamente le retira la gracia, la iluminación de su entendimiento, sino también los dones que estos tenían. Mateo 13, versículo 12. Mateo 13, 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo que el Señor aquí quiere decir es que la revelación espiritual aumenta en quienes reciben la palabra con fe y disminuye en quienes la rechazan o la descuidan. A mayor humildad a la hora de recibir la palabra, más luz. La persona que responde con apertura y obediencia a la palabra de Dios recibe más luz, pero el que la rechaza pierde incluso la poca luz o entendimiento que tenía de la palabra.
Continuemos entonces. ¿Qué más nos dice el párrafo? Le retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellas cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Deuteronomio 2:30. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. ¿Sí ven? Dios lo que hizo fue que dejó, mire, el rey de Hesbón, Sehón, no quería que la nación de Israel pasara por su territorio. Era una persona perversa, egoísta. Y lo que Dios dejó fue que ese pecado actuara en él. ¿Para qué? Para hacerlo caer, para castigarlo. Entonces lo que hizo Dios fue dejar que su corrupción interior llevara a cabo el pecado que su corazón deseaba. ¿Qué más dice? Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12. Segunda a los Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el anticristo vendrá a engañar. El anticristo o el espíritu del anticristo lo que hace es engañar a quienes, a los que se pierden, a los que no aman a Dios. Y el texto lo dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazan el evangelio, entonces Dios los entrega a que sigan siendo engañados porque eso es lo que ellos desean. Miren lo que dice, la consecuencia de que ellos no reciban el amor de la verdad para ser salvos es que sean engañados. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No quieren nada conmigo, entonces tengan. Así como el pueblo de Israel pidió codornices y el Señor les dijo, pues tomen codornices. ¿Qué más dice? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí la palabra complacer habla de un deseo del corazón. Aman la injusticia, rechazan la verdad, rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Continuemos. ¿Qué más nos dice la confesión? Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Se endurecen. Vamos a ver qué dice la Escritura. Éxodo 7:3, por favor. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué sucedió? Se endureció el corazón de Faraón por causa del pecado que había en él. Aunque aquí la Biblia utiliza la palabra endurecer como a Dios, como la voz activa, lo que sucede es que Dios endurece a la persona como Romanos 1 nos lo aclara, entregándolo, dejándolo en su propio pecado. Segunda a los Corintios 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que el mismo evangelio produce dos efectos diferentes en el oyente, en dos tipos de oyentes diferentes. Vida en los que creen y muerte en los que rechazan el evangelio. Utiliza la imagen del olor para describir cómo la predicación revela el estado espiritual de cada persona. Entonces, ese mismo olor, entre comillas, produce vida en unos y muerte en otros. En los que reciben el evangelio, ese olor es vida para vida.
y en los que lo rechazan es muerte para muerte. Es como la luz del sol. La luz del sol derrite la cera, pero endurece el barro y es la misma luz. No cambia. Lo que diferencia o la diferencia radica en la naturaleza del objeto que recibe la luz. Aquellos que rechazan el evangelio, dice olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque el incrédulo ya está muerto y rechazando el evangelio, su castigo va a ser peor. Avanza hacia el juicio y a una condenación mayor por haber rechazado la luz. No es lo mismo ser incrédulo sin jamás haber oído el evangelio que ser incrédulo, oír el evangelio y rechazar el evangelio de Cristo que salva. En cambio, vida para vida es porque el creyente ya tiene vida espiritual en Cristo y al oír el evangelio, al oír la palabra de Dios, ¿qué sucede? Tiene más vida, crece, se fortalece, se acerca más a Dios cada vez más, es santificado. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Continuemos con otros textos. Vamos a un último texto, primera carta de Pedro 2, del 7 al 8. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Dice el apóstol Pedro, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, oído, a lo cual fueron también destinados. Para los que dicen que no hay predestinación, ¿no? ¿Qué dice el texto? Que la misma piedra angular que para unos es preciosa, pues para otros es una piedra de tropiezo. La rechazaron, la desecharon. Es una piedra de tropiezo porque caen al rechazar a la roca que es Cristo. Tropiezan en la palabra. Acá no dice que tropiezan porque eran almitas de Dios, eran angelitos, eran palomitas blancas. No, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Hay pecado en ellos y el mismo evangelio que en unos hace que vean precioso a Cristo, en otros hace que tropiecen al rechazar el mensaje de Dios. Y eso es lo que dice la confesión. Se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otro. La palabra de Dios ablanda al creyente, ablanda al escogido y endurece al incrédulo y al aquel que Dios ha entregado a su pecado. Al reprobado lo endurece. No porque Dios obre para que se endurezca, no. Sencillamente, esta persona tiene el pecado dentro de sí y lo que hace Dios es dejarlo, pasarlo por alto. Romanos 1, entregarlo. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, dejamos hasta aquí por hoy. Y en la próxima y última ocasión veremos el párrafo número 7 que nos habla de cómo Dios cuida especialmente a su iglesia. Dios me los bendiga.